Yo creo que así está mejor. Bueno, tenemos un pequeño problema hidráulico, por así decirlo, en la casa y entonces hay que solucionarlo. Pero lo vamos a hacer hablando de un tema que por lo menos a mí me pareció interesante, que es la historia de Salomón. Muchos la hemos oído en la Biblia, pero yo y mi esposa hemos tenido cierto debate en algún momento de nuestra relación sobre si fue salvo o no. Para los que no saben, pues Salomón fue el sucesor, hijo de David, que al principio de alguna manera todo iba bien, todo iba de acuerdo a, pues como la Biblia dice, de acuerdo a la ley de Moisés, la ley que en el Antiguo Testamento regía la relación de Dios con los hombres, pero algo fue cambiando en su historia que al final tú te preguntas si realmente fue salvo o no. Y ya te conté de lo que vamos a hablar hoy y te voy a contar ahora de lo que vamos a hacer hoy. Tenemos que cambiar una llave, que es la llave de la conexión de agua de nuestra lavadora, que tiene un problema: cuando se abre, se sale. Entonces vamos a cambiar una llave que pues yo compré hace unos días y vamos a ver cómo sale el invento. Pero lo primero que tenemos que hacer es precisamente cerrar la llave de paso, porque si yo ando en el sistema hidráulico de la casa, pues se va a mojar todo y pues no nos interesa eso. Así que vamos a cerrar la llave de paso, que se las voy a enseñar ahora mismo. Sucede que el codo, porque eso es un codo, la terminación del codo no tiene más rosca y la llave quedó, como ves, inclinada. Y pues nuevamente, eso no nos interesa. Lo que vamos a hacer es salir un momento a comprar un nudo, pero tiene que ser un nudo de media pulgada por dentro para que conecte al codo, a media pulgada por fuera para que conecte con la llave. Entonces vamos a salir un momento. Acabamos de comprar ahora la pieza que nos hace falta y dice: esto es de media pulgada por dentro a media pulgada por fuera. Y ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a comprar unas barras de maní molido. Yo e Ili tenemos una seria adicción al maní, sobre todo yo. Y pues siempre que tenemos la oportunidad, siempre compramos. Así que vamos a ver. Lo curioso con la historia de Salomón y lo que me pasa con la historia de Salomón ayer cuando la leía al principio fue que cuando se refiere a cómo fue el camino de Salomón, cómo fue el reinado de él, se refiere de esta manera: y Salomón amó a Dios y anduvo en los caminos de su padre, o anduvo en los principios, en las enseñanzas de su padre David. ¿Qué pasa? Y es el hecho de andar en los caminos de su padre, un ser humano, que si bien eran los caminos de Dios, dice la Biblia que David era un hombre de corazón recto, ¿verdad? Que amó a Dios, pero al final cometió errores igual que pues todos los seres humanos. Y yo creo, y permíteme entender la historia de Salomón como una imagen, como un ejemplo de la historia de muchísimos creyentes, muchísimos jóvenes creyentes que nacen en el Evangelio, se crían en el Evangelio, pero van a la iglesia porque es lo que han visto desde niño y no porque realmente haya sido una decisión o porque hayan tenido un encuentro con Dios. Luego, que te quiero decir, Salomón tuvo sus encuentros con Dios y creo en cierta medida que sí tuvo una relación personal con Dios, pero este versículo del principio de su reinado ya nos puede dar una pista de por qué el corazón de Salomón pudo en algún momento cometer los errores que cometió. Hace un calor aquí en Cuba ahora de madre. Aunque sí tengo la duda, creo que la mayoría de nosotros nos los hemos preguntado en algún momento de nuestra vida como cristianos, ¿cómo eran justificados los creyentes, los santos en el Antiguo Testamento? Dice la Biblia que somos justificados por la sangre de Cristo, por su sacrificio.
Entonces, ¿cómo eran justificados las personas que vivieron antes del sacrificio? Porque incluso aquellas personas que en el tiempo de Jesús fueron perdonados, la Biblia cuenta de cómo fueron perdonados. El mismo Jesús le perdonó sus pecados. Sin embargo, Jesús no vivió en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran salvos? Yo creo que es un tema interesante y que da por un estudio. Entonces vamos a ver cómo quedó este invento. Yo creo que ya esto quedó. Vamos a probar si realmente sirvió el invento que le metimos. Tenemos un problema muy grave. Tenemos otra posible solución y es la siguiente. Con un poco de la cinta de eléctrico. ¿Sabes cuál es la cinta de eléctrico? Vamos a ver si con esto ya la cosa mejora un poquito. Yo espero que sí, porque es que ya estoy sudando. Y aquí en Cuba ahora hace tremendo calor y ya no aguanto más, sinceramente. Ya lo tenemos bien envuelto. Vamos a ver si funciona. Ojalá. Como ves, no hay ningún salidero y quedó recta, o sea, lo que queríamos. Y pues bueno, ya resuelto el problema, todavía nos sigue quedando la pregunta. ¿Crees que Salomón en algún momento se desvió? ¿Crees que fue así? ¿Crees que no fue? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Crees que fue salvo? Y si sabes cómo era la justificación de los que amaban a Dios en el Antiguo Testamento, por favor, ayúdanos a descubrirla. Así que esto es todo por hoy. Te espero en un próximo video y espero que a ti nunca tampoco se te rompa una llave. Dios te bendiga. Chao, chao.